¿Pagarías una salida de fiesta con tus amigos usando la tarjeta de crédito sin tener dinero para pagarlo después? Claro que no. Eso sería una locura. Pues el gobierno mexicano ya lo hace. Y lo hace con tu dinero. México se está endeudando como nunca y la mayoría ni se da cuenta. En el primer trimestre de 2025, la deuda externa arrancó en 623,000 millones de. Para el tercer trimestre, ya había subido a 657,000 millones, su nivel más alto. ¿Bajó un poco después? Sí, pero sigue en 645,000 millones. La fiesta no terminó, solo bajaron un poco el volumen. Y cuando alguien tiene que pagar esa cuenta, ese alguien eres tú. En este video te explico 3 cosas concretas. 1. ¿Por qué la deuda del gobierno te afecta directamente aunque nunca hayas pedido un crédito en tu vida? 2. ¿Qué herramienta tiene el SAT lista hoy para revisar tu negocio con más fuerza en 2026? 3. ¿Qué puedes hacer hoy mismo para protegerte? Y aquí incluye datos que la mayoría de videos sobre Recico no te dicen. Quédate al final porque el tercer bloque es el que realmente cambia la ecuación a tu favor. Los números reales, porque los números no mienten, aunque los discursos sí. La deuda de México no solo está creciendo, está acelerándose. De acuerdo con la SHCP, la deuda interna del sector público federal al segundo trimestre de 2025 ya superaba los 13,680,000 millones de pesos. Si le sumas la deuda externa del sector público, la cifra total rebasa los 17 billones de pesos. Y la propia Hacienda proyecta que para 2027 podría acercarse a los 22 billones. Eso significa que en la primera mitad de este sexenio la deuda aumentó más de 5 billones de pesos. ¿Por qué esto te importa a ti? Porque cuando un gobierno se endeuda así, necesita más ingresos para pagar esos intereses. Y ese dinero viene de un solo lugar, la recaudación fiscal. Y aquí hay un dato que casi nadie menciona. En 2024, el SAT recaudó 786,000 millones de pesos solo a través de actos de fiscalización. Eso fue un aumento del 49,5% respecto a 2023. Eso no es casualidad, es una tendencia. Y en 2026, con más presión de deuda y una reforma fiscal ya publicada en el DOF, esa tendencia continúa. Más deuda del gobierno sí hago más presión del SAT sobre los contribuyentes. No es opinión, es matemática. Espera, porque lo que sigue es la herramienta específica que el SAT ya tiene apuntada hacia negocios como el tuyo. La herramienta que el SAT ya tiene lista, la discrepancia fiscal. En la ley del ISR existe el artículo 91. Se llama discrepancia fiscal, que dice: si el SAT detecta que tus gastos son mayores a los ingresos que declaraste, puede presumir que tuviste ingresos que no reportaste y te cobra sobre esa diferencia. El ejemplo concreto. Declaras que ganaste 200,000 pesos en el año, pero tienes un coche, pagas renta, gasolina, plataformas digitales, suscripciones, gastos personales. El SAT suma todo eso. Si da más de lo que declaraste, te dice: aquí hay dinero que no reportaste. Y la carga de la prueba es tuya. Tú tienes que demostrar que esos gastos no vinieron de ingresos ocultos. ¿Cuándo se activa? Cuando no hay correspondencia entre tu CFDI de ingresos y tus movimientos bancarios. Cuando mezclas gastos personales con los del negocio. Cuando facturas al público en general sin respaldo documental. Ya usa inteligencia artificial para cruzar bases de datos masivas. CFDI, declaraciones, cuentas bancarias, plataformas digitales, de forma automatizada. No necesitan abrirte un expediente manual. El algoritmo ya lo detecta. Pero aquí cambia la historia. Porque todo lo que te acabo de decir tiene solución y está disponible para ti hoy. Tu escudo, Recico, más la mentalidad del solo emprendedor. Hablemos de Recico, el régimen simplificado de confianza. Si eres persona física con actividad empresarial y tus ingresos no superan los 3.5 millones de pesos anuales, Recico puede ser el régimen más conveniente para ti en este momento. ¿Por qué? 1. Tasa reducida.
pagas entre el 1 y el 2.5% sobre tus ingresos efectivamente cobrados. En el régimen general, las tasas llegan hasta el 35%. 2. Menos obligaciones administrativas. Sin contabilidad electrónica compleja, pagos mensuales definitivos, sin declaración anual en la mayoría de los casos. 3. Base sobre ingresos cobrados. El impuesto se calcula sobre lo que realmente entra a tu bolsillo, no sobre lo facturado. Eso reduce el margen de discrepancia con el SAT. Pero ahora viene lo que la mayoría de videos no te dicen, y es importante que lo sepas. En Recico no puedes deducir gastos, sin gasolina, sin renta, sin herramientas, sin suscripciones. El impuesto va directo sobre tu ingreso bruto. Lo que sí hace Recico es ponerte en una posición fiscal más simple, más barata en la mayoría de los casos y con menor superficie de ataque para la discrepancia, si lo usas bien. Ahora el segundo escudo, el que no viene del SAT, viene de ti. Aquí van los 3 párrafos, concretos, mexicanizados, con datos duros. Pero hay algo que sí puedes hacer hoy, y no es bajar costos, es cobrar mejor lo que ya vendes. El 54% de los emprendedores mexicanos reconoce que necesita mejorar su estrategia de ventas y el 51.5% identifica la prospección de clientes como su prioridad número 1, antes que cualquier otra cosa, según la Radiografía del Emprendimiento en México 2025. Eso significa que la mayoría de los negocios chicos en México tienen el mismo problema. No les falta producto, les falta precio correcto y cliente correcto. La táctica concreta es esta. Identifica cuál de tus servicios o productos tiene el margen más alto. No el que más vendes, el que más te deja. Y pon toda tu energía de venta ahí. Un plomero que cobra 300 pesos la hora y trabaja solo necesita menos clientes que uno que cobra 150. La diferencia no es trabajar más, es elegir mejor. Y aquí está la táctica que más duele escuchar, pero que más dinero te puede salvar. Antes de contratar tu próximo empleado, pregúntate si una herramienta de IA puede hacer ese trabajo. Los números son brutales. En 2026, un trabajador con salario mínimo general de 9,500 pesos mensuales le cuesta al patrón entre 4,000 y 4,900 pesos adicionales solo en IMSS, Infonavit, impuesto sobre nómina, aguinaldo proporcional y prima vacacional. Eso significa que ese empleado de 9,500 pesos en realidad te cuesta entre 13,500 y 14,400 pesos al mes. Y eso sin contar el riesgo de una demanda laboral, el tiempo que inviertes en capacitarlo, ni el impacto en tu CFDI de nómina que el SAT cruza contra tus ingresos declarados. Un trabajador de salario mínimo puede costar entre el 38 y el 50% más que el monto que recibe en su nómina. Eso no es un empleado, es una obligación fiscal en movimiento. Y el tercero, el que más se ignora. En 2025, las ventas de pequeños comercios en México cayeron más del 45% y muchos dueños se vieron obligados a extender horarios, reducir márgenes y fiar productos para no perder clientes. Fiar es veneno en crisis. La táctica aquí es la contraria a lo que hace la mayoría. Elimina el crédito informal y cobra por adelantado. Un anticipo del 50% antes de entregar, una membresía mensual antes de dar el servicio, una suscripción antes de entregar el producto. No es desconfianza hacia el cliente, es arquitectura de flujo de efectivo. Cuando el SAT aprieta, cuando sube el IEPS, cuando el tipo de cambio se mueve, el negocio que tiene efectivo adelantado sobrevive. El que fía, cierra. El gobierno está pagando sus parrandas con tu tarjeta. No te preguntaron, no te avisaron, y la resaca la tienes que aguantar tú. Pero hay algo que sí está en tus manos: prepararte antes de que llegue la presión. Recico como régimen si aplica a tu situación. Control de discrepancia con CFDI ordenados. Estructura delgada como ventaja competitiva. Esa es la estrategia del solo emprendedor para 2026. Si este video te fue útil, suscríbete.
porque en este canal hablamos de lo que realmente afecta a quienes construyen solos. Y si ya estás en Recico y quieres saber cómo blindar tus operaciones, tengo un video aquí arriba que te va a interesar. Nos vemos en el siguiente.